Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos meditemos, reflexionemos y nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, como dice Proverbios 2 del 1 al 5, para que ustedes y yo podamos abrir nuestro corazón, que sea ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, y que ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice en Lucas capítulo 8, del versículo 11 y versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará a través de su trono de gloria. Serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: en verdad os digo, que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambriento y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad os digo, que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oremos juntos, mis queridos hermanos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarme de tu palabra no sea sordo a tu voz, sino que recibiéndola en mi corazón con humildad, la ponga por obra y perseverando en ella pueda dar mucho fruto y alcanzar la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo sobre el juicio final, Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46, donde el Señor Jesús nos deja claro que vamos a ser juzgados por nuestras acciones, por nuestras obras de misericordia, y vamos a ser juzgados por todo lo que hemos hecho o por lo que hemos dejado de hacer, que es el pecado de omisión. Cuando dejamos de hacer algo bueno, es dejar de hacer con Jesucristo.
Todo cuanto hacemos de bien con nuestros hermanos es hacer con el Señor Jesucristo. Y cuanto dejamos de hacer con ellos es dejar de hacer con el Señor Jesucristo. Con esto es importantísimo darnos cuenta que no es como muchos lo afirman erróneamente y dicen solamente cree en el Señor y serás salvo. ¿Dónde dice eso? Serás no significa eres. Serás es en el futuro. Y para ser, Filipenses 2:12, que sigan buscando su salvación con temor y con temblor. Efesios 2:10 dice que Dios dejó las buenas obras para que las pusiéramos por obra. Y aquí el Señor Jesús nos enseña las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al enfermo y al que esté en la cárcel, dar posada al forastero. Entonces, una cosa es que sepamos la palabra de Dios y otra cosa es que la practiquemos, porque si solo de saber se trata, el diablo sabe más que ustedes y que yo. Recuerdan en el Evangelio de ayer domingo, Mateo capítulo 4, del 1 al 11, como el diablo le cita a Jesús las Escrituras, y no por eso él ya está en obediencia con Dios, no. Por eso dice Santiago en Santiago 2:19, tú crees que hay un solo Dios, haces bien, hasta los demonios creen y tiemblan. Porque la fe sin obras es una fe muerta, nos dirá Santiago 2, del 14 al 26. El Señor Jesucristo quiere de nosotros las buenas obras y nos deja claro acerca del cielo, de la vida eterna y el infierno, que es el castigo eterno, en el versículo 41 y el versículo 46. Entonces, la existencia del cielo y la existencia del infierno es dogma de fe. Algunas personas dicen, no, yo no creo que haya en el infierno. Pues solo porque tú dices, no significa que ya va a dejar de existir. El infierno es dogma de fe. El infierno existe. Y decía el padre Jorge Loring, el diablo existe. Que tú no quieras creer, eso no significa que va a dejar de existir. Si no te portas bien, algún día va a estar con él. Y va a saber que sí existe. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1033 y 1035, dice que la persona que muere en pecado mortal, que libremente se aleja de Dios, que conociendo la voluntad de Dios, piensa en quitarse la vida o comete algún pecado mortal, en cuanto muere va inmediatamente al infierno, donde sufre la pena de daño y la pena de sentido, que es el tormento que va a tener eternamente en las llamas y el dolor de alejarse para siempre de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Eso es dogma de fe. El Catecismo de la Iglesia también nos habla acerca del juicio final, específicamente en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1038 al numeral 1041. Voy a leerles algunos de ellos. La letra es un poco pequeña, entonces voy a hacer yo mi mejor esfuerzo, pero lean ustedes. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1038 al 1041. El numeral 1038 dice: la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, Hechos 24:15, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oigan su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. San Juan capítulo 5 del versículo 28 al 29. Entonces Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas en su derecha y a las cabras en su izquierda, e irán esos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Mateo 35, versículo 31, 32 y 46. Numeral 1039 dice: frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Dice el numeral 1040. El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo
su palabra definitiva sobre toda la historia, nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Numeral 10:41. El mensaje del juicio final llama a la conversión, mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2. Aspira el santo temor de Dios, compromete para la justicia del reino de Dios, anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor, que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. Segunda de Tesalonicenses 1:10. A ver, dice, anuncia la bienaventurada esperanza, Tito 2:13, de la venida del Señor, que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, siempre tengamos en cuenta que una cosa es saber y conocer de la palabra de Dios y otra es obrar. Por eso dice Santiago 1 del 21 al 25 que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra para así no engañarnos a nosotros mismos. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les guarde, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes de vuestras necesidades y por las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día.